Me llamo Evaristo Mendoza Herrera. Tengo 77 años y si alguien me hubiera dicho hace apenas una semana que estaría contando esta historia, le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estoy, con las manos temblorosas sobre esta vieja mesa de madera que mi Esperanza y yo compramos en el mercado de Tlatelolco hace más de 4 décadas, tratando de encontrar las palabras para explicar cómo se puede perder todo en un solo día. Esperanza, mi Esperanza, 50 años. 2 meses y 14 días llevábamos casados cuando se me fue para siempre. La conocí cuando ella tenía apenas 18 años y yo, 22, en una fiesta del barrio de Santa María la Ribera, aquí en Ciudad de México. Era una muchacha preciosa con esos ojos negros que brillaban como estrellas cuando se reía, y una sonrisa que podía alegrarme hasta el día más gris. Bailamos toda la noche al son de los boleros de Agustín Lara, y cuando la acompañé a su casa por las calles empedradas, iluminadas apenas por los faroles amarillentos, supe que esa mujer sería mi compañera para toda la vida, y así fue. Nos casamos en 1973, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José, con toda nuestra familia y amigos del barrio. Mi padre, que en paz descanse, era carpintero, y con sus propias manos me ayudó a construir esta casa donde hemos vivido todos estos años. Una casa modesta, de 2 pisos, con un pequeño patio donde Esperanza cultivaba sus geranios rojos y sus hierbas de olor, cilantro, perejil, hierbabuena. Los domingos, el aroma de su mole poblano se extendía por toda la cuadra, y los vecinos sabían que en casa de los Mendoza siempre había un plato extra para quien lo necesitara. Recuerdo perfectamente el día que nació nuestra hija Paloma. Era marzo de 1975, y yo tenía 25 años. Trabajaba entonces en una fábrica de textiles en la colonia industrial, turnos largos y pesados, pero valía la pena porque estábamos construyendo nuestro sueño. Cuando el doctor salió del cuarto del hospital y me dijo, «Es una niña, don Evaristo, y está perfecta», sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Esperanza estaba agotada pero radiante, con nuestra pequeña Paloma en brazos, tan chiquitita que cabía en mis 2 manos. «Será una mujer fuerte», me dijo Esperanza aquella noche, mientras veíamos dormir a nuestra hija. «Lo presiento, tendrá carácter y sabrá defenderse en este mundo». ¿Qué razón tenía mi esposa? Aunque nunca imaginamos que ese carácter fuerte se volvería después contra nosotros. Paloma creció mimada pero no malcriada, o eso creíamos. Le dimos todo lo que pudimos: estudios, ropa bonita, vacaciones a Acapulco cuando la fábrica me daba mi aguinaldo. Era una niña inteligente, siempre la primera de su clase, y cuando terminó la preparatoria, logró entrar a la Universidad Nacional para estudiar Administración de Empresas. Esperanza y yo estábamos tan orgullosos. Nuestra hija sería la primera profesionista de toda la familia. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Paloma se casó con Ricardo Santamaría, un hombre de familia acomodada que trabajaba en un banco importante. Era educado y correcto, eso sí, pero desde el principio, yo noté algo frío en él, algo calculador. Esperanza me decía que eran imaginaciones mías, que estaba siendo sobreprotector con nuestra hija. Quizás tenía razón, pero un padre siente estas cosas. Se fueron a vivir a una colonia residencial en el sur de la ciudad, Las Lomas, en una casa grande con jardín y alberca. Paloma empezó a visitarnos menos, y cuando venía, siempre tenía prisa. Ya no se quedaba a comer los domingos, ya no ayudaba a su mamá en la cocina como antes. Decía que tenía compromisos sociales, cenas de trabajo de Ricardo, eventos del club. Poco a poco nuestra hija se fue alejando, como si ya no perteneciera a este mundo sencillo donde la había criado. Los años pasaron volando. Yo me jubilé de la fábrica a los 65, con una pensión modesta pero suficiente. Esperanza y yo disfrutábamos de nuestra tranquilidad, las mañanas tomando café en el patio, viendo crecer sus plantas, las tardes en el parque de la colonia, platicando con los amigos de toda la vida. Las noches viendo telenovelas mientras ella tejía rebozos y yo reparaba algún mueble viejo. Paloma nos daba 2 nietos, Ricardo hijo y Valeria. Los veíamos muy poco, apenas en Navidad y cumpleaños, y siempre por periodos cortos. Los niños eran educados pero distantes, como si nosotros fuéramos unos extraños pintorescos. Hablaban un español muy fino, sin las expresiones del barrio que tanto les gustaban a su abuela.
Era evidente que Paloma les había enseñado a mantenerse alejados de sus raíces humildes. Hace 3 años a Esperanza le diagnosticaron diabetes. Al principio, parecía controlable con medicinas y dieta, pero poco a poco se fue complicando. Yo me convertí en su enfermero, su compañero de batallas médicas, su bastón cuando ya no podía caminar bien. Paloma venía ocasionalmente, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono, como si estar en esta casa fuera una obligación pesada. «Papá, ¿no han pensado en vender esta casa y irse a un asilo?», me preguntó un día, mientras Esperanza dormía una siesta. «Sería más cómodo para ustedes, y también más seguro». Me quedé helado. ¿Un asilo? ¿Vender la casa que habíamos construido con nuestras propias manos, donde habíamos criado a nuestra familia, donde cada rincón guardaba 50 años de recuerdos? «Esta es nuestra casa, Paloma», le dije, tratando de mantener la calma. «Aquí naciste tú. Aquí hemos sido felices. Tu madre y yo vamos a morir aquí». Ella suspiró como si yo fuera un niño terco que no entendía razones. «Papá, sean realistas. Esta casa está muy grande para ustedes. Necesita reparaciones. Y el barrio ya no es lo que era. Podrían sacar buen dinero por ella y vivir tranquilos sus últimos años». Sus últimos años. Como si ya estuviéramos muertos. El pasado martes, Esperanza amaneció muy mal. Tenía la respiración agitada y se quejaba de dolor en el pecho. La llevé de inmediato al Hospital General, donde los doctores hicieron todo lo posible, pero su corazón ya no daba más. A las 6 de la tarde, mientras yo le sostenía la mano, mi esposa cerró los ojos para siempre. «Te amo, Evaristo», fueron sus últimas palabras. «Cuida la casa, cuida nuestra casa». Llamé a Paloma llorando, sin poder casi hablar. Llegó 2 horas después con Ricardo, muy seria, muy compuesta. Se encargó de todos los trámites del funeral con una eficiencia que me dolió en el alma. Parecía más una administradora que una hija que acababa de perder a su madre. El velorio fue en una funeraria elegante que ella escogió, lejos de nuestro barrio, lejos de los amigos de toda la vida que querían despedir a Esperanza. Hubo flores caras y música suave, pero faltaba el calor humano, faltaban las historias, faltaba el dolor compartido. Era como si mi esposa fuera una extraña. Al día siguiente, después del entierro en un panteón privado que yo jamás habría elegido, regresé a la casa destrozado. Cada rincón me gritaba la ausencia de Esperanza, su taza favorita en la cocina, sus pantuflas junto a la cama, el olor de sus cremas en el baño. Me senté en nuestra vieja mecedora del patio y lloré como no había llorado jamás. Fue entonces cuando Paloma tocó la puerta. Entró sin el luto que correspondía, vestida con un traje gris de oficina, cargando una carpeta de cuero negro. Su expresión era la de alguien que viene a resolver un problema de negocios. «Papá, necesitamos hablar», me dijo sentándose frente a mí en la sala. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Mi vista ya no es la de antes, pero pude distinguir sellos oficiales, firmas, números. «¿Qué es esto, mija?», le pregunté, con un presentimiento terrible en el estómago. «Papá, mamá me dejó la casa a mí en su testamento», me dijo, con una frialdad que me atravesó como una puñalada. «Ricardo y yo hemos decidido venderla. El mercado inmobiliario está muy bueno en esta zona, y con ese dinero podemos comprar un departamento más pequeño para ti en una zona mejor». Me quedé sin palabras. ¿Esperanza había hecho un testamento sin decirme? ¿Mi esposa de 50 años me había dejado sin hogar? «Esto debe ser un error», balbuceé. «Tu madre jamás». «No es un error, papá», me interrumpió mostrándome los documentos. «Aquí está todo legal. Mamá sabía que yo podría manejar mejor estos asuntos. Tú ya estás grande. Necesitas que alguien se haga cargo de tu futuro». Sentí que el mundo se me venía encima. En menos de 24 horas había perdido a mi esposa, y ahora perdía también mi hogar, mi refugio, el único lugar en el mundo donde me sentía yo mismo. «Paloma, por favor», le supliqué. «Esta casa es mi vida. Aquí están todos mis recuerdos. Aquí, papá, no seas dramático». Me cortó otra vez. «Es solo una casa vieja. Los recuerdos están aquí». Se señaló la cabeza. «No en las paredes». Sacó otro papel de la carpeta. «Esta es la orden de desalojo. Te doy 2 semanas para empacar tus cosas. Ricardo ya habló con un corredor de bienes raíces, y tenemos varios compradores interesados». Tomé el papel con manos temblorosas. Ahí estaba mi nombre, Evaristo Mendoza Herrera, y una fecha,
15 días para desocupar la propiedad. 2 semanas, murmuré. Paloma, acabo de enterrar a tu madre. Papá, mientras más rápido hagamos esto, menos doloroso será, me dijo guardando los papeles en su carpeta. Ya encontré un asilo muy bonito en Coyoacán. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad, enfermeras las 24 horas. Estarás mucho mejor. Se levantó y me dio un beso frío en la frente. Te llamo mañana para coordinar lo de la mudanza. Y papá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Se fue dejándome solo en la sala, con esa orden de desalojo en las manos y un dolor en el pecho que era peor que cualquier enfermedad. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, a quien le había dado todo lo que pude y mucho más, me estaba echando de mi propia casa el día después del funeral de su madre. Me levanté como pude y caminé hasta nuestra recámara. Me acosté en la cama donde Esperanza y yo habíamos dormido juntos durante medio siglo, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos consolado nuestros miedos y compartido nuestros sueños. El colchón todavía guardaba la forma de su cuerpo, y su almohada aún olía a la loción de rosas que siempre usaba. Esperanza, le susurré a la oscuridad, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste irte y dejarme así? Pero mientras lloraba en silencio, algo en mi interior comenzó a despertar, una pequeña chispa de dignidad que creía perdida, porque había algo que Paloma no sabía, algo que ni siquiera Esperanza sabía, un secreto que había guardado durante todos estos años, esperando que nunca fuera necesario revelarlo. Mañana buscaría en el viejo baúl del closet donde guardaba documentos importantes. Ahí estaba la verdadera sorpresa que cambiaría todo este juego que mi hija creía haber ganado. Por primera vez en días, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Paloma había subestimado a su viejo padre, y estaba a punto de descubrir que Evaristo Mendoza Herrera aún tenía algunas cartas por jugar. Desperté al amanecer con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos. Por un momento, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, pensé que todo había sido una pesadilla terrible, pero cuando extendí la mano hacia el lado de la cama, donde durante 50 años había estado Esperanza, solo encontré las sábanas frías y vacías. La realidad me golpeó como un puñetazo. Mi esposa había muerto, y mi hija me había echado de mi propia casa. Me levanté despacio, con esos dolores de huesos que llegan con la edad, y caminé hacia la cocina. Todo seguía igual que siempre. La cafetera de peltre que compramos en nuestro primer aniversario, la mesa redonda donde desayunábamos todas las mañanas, las macetas con hierbas de olor en la ventana, pero ahora todo tenía un aire fantasmal, como si fuera el decorado de una obra que ya había terminado. Preparé café, más por costumbre que por ganas, y me senté en la silla donde siempre me sentaba. Frente a mí estaba la silla vacía de Esperanza, y por instinto le serví su taza también. No fue hasta que vi las 2 tazas humeantes que me di cuenta de lo que había hecho. Se me salieron las lágrimas otra vez. «Buenos días, amor», le susurré a su silla vacía. «¿Dormiste bien?» Era una locura, lo sabía, pero necesitaba escuchar mi propia voz en esa casa que de pronto se había vuelto tan silenciosa. Durante 50 años, nuestras mañanas habían empezado con pláticas sencillas. ¿Qué íbamos a cocinar? Si había que regar las plantas, chismes de los vecinos, planes para el día. Ahora solo quedaba el silencio y el eco de mis propias palabras. Después del desayuno, decidí buscar en el baúl del closet. Era una caja de madera vieja que había pertenecido a mi padre, donde guardaba documentos importantes, actas de nacimiento, escrituras, fotografías, cartas. Esperanza siempre me decía que era un sentimental por conservar tantos papeles viejos, pero yo tenía mis razones. El baúl estaba en el fondo del closet, debajo de unas cobijas que olían a naftalina. Lo saqué con cuidado, sintiendo el peso familiar de todos esos recuerdos guardados. Lo puse sobre la cama y levanté la tapa con esa emoción que uno siente cuando va a encontrarse con su pasado. Ahí estaban todos los tesoros de una vida, nuestra acta de matrimonio, amarillenta pero perfectamente legible, las primeras fotografías de Paloma, cuando era una bebé rechoncha y sonriente, cartas de amor que Esperanza me escribía cuando éramos novios, el recibo de compra de esta casa, fechado en 1974, y al fondo, en un sobre manila cuidadosamente cerrado estaba lo que buscaba. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí.
Ahí estaba, una escritura fechada el 15 de abril de 1974, perfectamente legal y notariada, que establecía que yo, Evaristo Mendoza Herrera, era el único propietario de esta casa. La había comprado con mis ahorros y el dinero que me prestó mi padre, y la escritura estaba a mi nombre, únicamente. Esperanza aparecía solo como esposa, pero sin derechos de propiedad. En aquellos años era común que las propiedades estuvieran a nombre del hombre, y aunque después Esperanza y yo habíamos hablado varias veces de cambiar la escritura, para que fuera de los dos nunca lo hicimos. Siempre había algo más urgente: los gastos de Paloma, las reparaciones de la casa, las enfermedades, y al final, se nos olvidó completamente. Esperanza había hecho un testamento, eso era cierto, pero no podía heredar lo que no era suyo. La casa era mía, solo mía, y seguía siendo mía. Mi hija había mentido, o alguien la había engañado, pero de cualquier manera, esa orden de desalojo no tenía ningún valor legal. Guardé la escritura en el sobre y la abracé contra mi pecho. Por primera vez desde la muerte de Esperanza sentí algo parecido al alivio. No estaba tan desprotegido como creía. Esta casa era mía por derecho, y nadie me la iba a quitar. Pero entonces recordé la frialdad de Paloma, la manera tan calculada en que me había presentado los papeles, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si esto no era solo un malentendido? ¿Y si mi hija sabía perfectamente que la casa era mía, y aún así, había decidido engañarme para quitármela? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era doña Carmen, la vecina de enfrente, una señora de mi edad que había sido muy amiga de Esperanza. «Buenos días, don Evaristo», me dijo con voz cariñosa. «¿Cómo está usted? Anoche lo vi muy triste en el patio». «Pues aquí ando, doña Carmen, tratando de salir adelante», le respondí. «Estos primeros días son los más duros». «Ay, don Evaristo, qué pena me da verlo solo. Esperanza era una mujer tan buena, tan alegre. Toda la cuadra la va a extrañar». Se quedó callada un momento y después agregó: «Oiga, don Evaristo, ayer vi que vino su hija muy elegante, con su esposo y unos señores de traje. ¿Todo está bien?» Los señores de traje, seguramente el corredor de bienes raíces que Ricardo había mencionado, habían venido a evaluar mi casa como si yo ya no existiera. «Sí, todo bien, doña Carmen. Gracias por preguntar. Usted sabe que si necesita algo, lo que sea, aquí estamos». Esperanza me pidió muchas veces que lo cuidáramos si algo le pasaba. ¿Mi esposa le dijo eso? Ay, sí, don Evaristo. Ella estaba muy preocupada por usted. Decía que su hija casi no los visitaba, que parecía otra persona desde que se casó con ese hombre tan fino. Esperanza tenía miedo de que si ella se moría, usted se fuera a quedar muy solo. Sentí un nudo en la garganta. Mi Esperanza había estado preocupada por mí hasta el final. Después de colgar, decidí caminar por la casa, viendo cada rincón con nuevos ojos. Esta era mi casa, el hogar que había construido con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Aquí estaba la repisa que hice para que Esperanza pusiera sus adornitos. Ahí estaba la mesa que reparé cuando Paloma era niña y se subía a ella a hacer travesuras. En ese rincón estaba la mecedora donde arrullé a mi hija durante tantas noches cuando tenía pesadillas. Cada tabla, cada ladrillo, cada ventana tenía mi sudor y mi amor. ¿Cómo se atrevía Paloma a pensar que podía quitarme todo esto? A media tarde, mientras regaba los geranios de Esperanza en el patio, escuché que tocaban la puerta. Era don Roberto, el señor que vivía 2 casas más abajo, un hombre mayor que siempre había sido muy respetuoso conmigo. «Don Evaristo, buenas tardes», me saludó, quitándose su sombrero de palma. «Vengo a darle el pésame otra vez, y también a preguntarle una cosa». «Pase, don Roberto. ¿Gusta un café?» «No, gracias. Solo vengo un momento. Es que ayer anduvieron unos señores preguntando por su casa, si estaba en venta, cuánto podría valer. Les dije que no sabía nada, pero me quedé preocupado. ¿Usted está pensando en vender?» Otro escalofrío me recorrió el cuerpo. Los compradores ya estaban haciendo sus investigaciones, como si la venta fuera un hecho consumado. «No, don Roberto. Esta casa no está en venta». «Me da mucho gusto oír eso, don Evaristo. Usted pertenece aquí, en el barrio. Sería muy triste verlo irse después de tantos años». Cuando se fue don Roberto, me quedé pensando en la velocidad con que se estaban moviendo las cosas.
Paloma había dicho que me daba 2 semanas, pero ya tenía compradores interesados. Ya había mandado a evaluar la propiedad. Todo estaba demasiado bien planeado, demasiado rápido. Esto no era una decisión de última hora. Esto había sido calculado desde hace tiempo. Esa noche, mientras cenaba un caldo recalentado que me había llevado doña Carmen, decidí llamar a mi hermano Aurelio. Era 5 años menor que yo, y vivía en Guadalajara con su familia. Habíamos perdido un poco el contacto en los últimos años, pero siempre habíamos sido muy unidos. ¿Evaristo? Contestó con sorpresa. ¿Cómo estás, hermano? Le conté todo. La muerte de Esperanza, la actitud de Paloma, la orden de desalojo, mi descubrimiento de la escritura original. No puede ser, me dijo con voz indignada. ¿Tu propia hija te está haciendo eso? ¿El día después del entierro de Esperanza? Así es, Aurelio. Ya no sé qué pensar. La niña que crié no era así. Hermano, esa muchachita se echó a perder desde que se casó con ese ricachón. ¿Te acuerdas de la última vez que vinimos a visitarlos? Nos trató como si fuéramos limosneros. Esperanza estaba muy dolida, aunque no quería decirlo. Era cierto. Hacía 3 años cuando Aurelio y su esposa Rosa vinieron a Ciudad de México, Paloma apenas los saludó. Les dio la mano como si fuera una obligación, y cuando se fueron comentó que la familia de provincia no entendía los modales de la ciudad. ¿Qué vas a hacer, Evaristo? No lo sé todavía. Tengo la escritura original. Eso me da la razón legal. Pero no sé hasta dónde esté dispuesta a llegar Paloma. Mira, hermano, si necesitas un abogado, yo conozco uno muy bueno aquí en Guadalajara. Es honesto y no cobra caro. Te puedo dar su teléfono. Gracias, Aurelio. Puede que lo necesite. Y si las cosas se ponen muy feas, tú sabes que aquí tienes casa. Rosa y yo te recibimos con mucho gusto. Cuando colgué el teléfono, me sentí un poco mejor. No estaba completamente solo en el mundo. Todavía tenía un hermano que me quería, vecinos que me respetaban, una vida construida con dignidad. Pero también tenía una hija que había decidido traicionarme en el momento más doloroso de mi existencia. Me fui a la cama con la escritura debajo de la almohada, como si fuera un talismán que me protegiera de las pesadillas. Pero antes de dormirme, tomé una decisión. Mañana iría a ver a un abogado. No me iba a dejar robar mi casa, y no me iba a dejar humillar por mi propia sangre. Paloma iba a descubrir que su papá viejo todavía tenía garra para defenderse. A las 7 de la mañana ya estaba levantado, bañado y vestido con mi mejor camisa blanca y mi pantalón de vestir. Había decidido que si iba a pelear por mis derechos, lo haría con toda la dignidad posible. Desayuné café con pan dulce como todas las mañanas desde hace 50 años. Pero esta vez tenía un propósito claro: encontrar un abogado que me ayudara a enfrentar a mi propia hija. Salí de la casa caminando despacio por las calles de mi barrio. Era un día claro de octubre con ese cielo azul intenso que solo se ve en la Ciudad de México. Pasé por la papelería de Don Joaquín, donde siempre compraba los periódicos, por la farmacia de los Herrera, donde conseguía las medicinas de Esperanza, por la iglesia de San José, donde nos habíamos casado. Cada lugar me recordaba una vida construida aquí, raíces profundas que nadie tenía derecho a arrancar. En el centro del barrio había un pequeño despacho jurídico, que siempre había visto pero nunca había necesitado. Licenciado Martín Solís, abogado. Era un local sencillo, con una fachada pintada de verde claro y un letrero modesto. Me armé de valor y entré. La secretaria era una señora de mediana edad, muy amable, que me hizo pasar a una salita pequeña pero limpia. A los pocos minutos, salió el licenciado Solís, un hombre de unos 45 años, moreno, con bigote bien recortado y una sonrisa sincera. Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle? Licenciado, mi nombre es Evaristo Mendoza. Tengo un problema con mi casa y mi hija. No sé si usted me pueda ayudar. Por supuesto. Siéntese, don Evaristo, y platíqueme todo con calma. Le conté toda la historia desde el principio. La muerte de Esperanza, la orden de desalojo, el supuesto testamento, mi descubrimiento de la escritura original. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno amarillo. ¿Tiene usted la escritura original aquí?, me preguntó. Saqué el sobre manila que había guardado cuidadosamente en mi bolsa de cuero. Aquí está, licenciado. Fechada en 1974. Completamente legal. Revisó los documentos con cuidado, examinando cada sello, cada firma, cada detalle. Don Evaristo, esto es muy claro.
me dijo después de unos minutos. Usted es el propietario único de la casa. Su esposa no tenía derechos de propiedad sobre el inmueble, por lo tanto no podía heredarlo. El testamento que le mostró su hija, si es que existe, no tiene validez sobre esta propiedad. Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras de un profesional. Entonces, ¿esa orden de desalojo no vale? No vale nada, don Evaristo. Es más, si su hija insiste en este fraude, podría meterse en problemas legales serios. Esto se llama despojo y es un delito. ¿Un delito? No podía creer que mi propia hija estuviera cometiendo un crimen contra mí. Así es. Quitarle su propiedad a alguien usando documentos falsos o engañosos es despojo. Puede tener consecuencias penales. El licenciado me explicó que lo primero era mandarle una carta a Paloma, explicándole que yo tenía la escritura original y que cualquier intento de quitarme la casa sería ilegal. Si ella insistía, podríamos proceder con una denuncia formal. ¿Cuánto me va a costar todo esto, licenciado? Mire, don Evaristo, yo he vivido toda mi vida en este barrio. Conozco a gente como usted, trabajadores honestos que han levantado sus familias con esfuerzo. No le voy a cobrar caro. La carta serán 500 pesos. Si necesitamos ir más lejos, ya veremos. 500 pesos. Era mucho dinero para mi pensión, pero valía la pena por defender mi hogar. Está bien, licenciado, hágala. Perfecto. La tendré lista mañana y se la enviaremos por mensajería a su hija. Mientras tanto, usted no se mueva de su casa. No empaque nada, no firme nada, no acepte nada. Esa casa es suya, y ahí se queda. Salí del despacho sintiéndome más fuerte que en días. Por fin tenía un aliado, alguien que entendía la ley y me podía defender. Caminé de regreso a casa con paso más firme, saludando a los vecinos que me conocían desde hace décadas. Al llegar encontré una sorpresa en mi puerta, una canasta con comida casera y una nota de doña Carmen. Don Evaristo, aquí le mando un pollo en mole como le gustaba a Esperanza, y arroz rojo. No se preocupe por cocinar estos días. Su vecina que lo aprecia, Carmen. Me emocioné tanto que se me salieron las lágrimas. En los momentos más duros, uno descubre quién realmente lo quiere. Estaba calentando el mole cuando sonó el teléfono. Era Paloma. Papá, ¿ya empezaste a empacar? Me preguntó sin saludar siquiera. No, Paloma. Y no voy a empacar. ¿Cómo que no? Te dije que tienes 2 semanas. Ya pasaron 3 días. Esta casa es mía, mija. Tengo la escritura original que lo demuestra. Se quedó callada unos segundos. Después habló con una voz más fría que nunca. Papá, no sé qué documentos viejos encontraste, pero el testamento de mamá es legal y está registrado. Si no cooperas, vamos a tener que sacarle por la fuerza. ¿Por la fuerza? Paloma, soy tu padre, y yo soy tu hija que está tratando de cuidar tu futuro. Esa casa está muy grande para ti. Necesitas supervisión médica. Necesitas... Lo que necesito es que me respetes. La interrumpí, con una firmeza que no sabía que todavía tenía. Esta casa es mía por derecho. La compré con mi dinero. La pagué con mi trabajo. La construí con mis manos. Tu madre no tenía derechos de propiedad sobre ella. Papá, estás confundido. El dolor por mamá te tiene mal. Mañana voy a ir con Ricardo y vamos a hablar como gente civilizada. Perfecto. Los espero. Colgó sin despedirse. Mi propia hija me había amenazado con sacarme de mi casa por la fuerza. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba la niñita que se subía a mis hombros para alcanzar las naranjas del árbol del patio? Esa noche cené el mole de doña Carmen mientras pensaba en todo lo que había pasado. El sabor era exactamente como lo hacía Esperanza, con chocolate de Oaxaca, chiles mulatos, almendras tostadas. Por un momento, fue como si mi esposa estuviera otra vez conmigo. Esperanza, le dije en voz alta, tu hija se ha vuelto una extraña. Ya no sé quién la educó, pero no fuimos nosotros. La niña que criamos era cariñosa, respetuosa, agradecida. Esta mujer que me amenaza no tiene nada que ver con nuestra Paloma. Al día siguiente, el licenciado Solís cumplió su palabra. A las 10 de la mañana, llegó un mensajero con un sobre certificado para Paloma. La carta era clara y contundente. Yo era el propietario legal de la casa. Cualquier intento de despojarme sería un delito. Y si insistía en su amenaza, procederíamos con una denuncia penal. A las 3 de la tarde, Paloma llegó como había prometido, pero no venía sola. Traía a Ricardo, a un señor mayor con portafolio que debía ser abogado,
y a otro hombre más joven que tenía cara de no ser muy amigable. Los recibí en la sala con toda la serenidad que pude reunir. Buenas tardes. Saludé. Paloma estaba furiosa. Tenía las mejillas rojas y los ojos brillantes de coraje. Papá, ¿qué significa esta carta que nos mandaste? Significa que esta casa es mía y no me voy a mover de aquí. Ricardo se aclaró la garganta con esa manera tan educada que tienen los ricos de hablar. Don Evaristo, mi nombre es licenciado Gutiérrez, dijo el señor del portafolio. Represento a su hija en este asunto. Hemos revisado la carta de su abogado, y aunque efectivamente usted tiene una escritura antigua, las leyes han cambiado. El testamento de su esposa está perfectamente legal y tiene prioridad. Eso es mentira, le dije. Mi abogado me explicó que Esperanza no podía heredar lo que no era suyo. Su abogado del barrio no entiende las complejidades legales modernas, me respondió con una sonrisita despectiva. Nosotros tenemos un despacho importante en Polanco. Llevamos casos mucho más complicados que este. El hombre joven, que hasta entonces no había hablado, se paró y empezó a caminar por la sala, viendo las cosas como si fuera el dueño. Bonita casa, comentó. Con algunas reparaciones podría valer mucho dinero. ¿Y usted quién es? Le pregunté. Es el corredor de bienes raíces, me contestó Ricardo. Ya tenemos 3 ofertas muy buenas. Una familia de Satellite está dispuesta a pagar muy bien por una propiedad en esta zona. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Estaban hablando de mi casa, de mi hogar, como si fuera una mercancía en el mercado. Señores, les dije, levantándome de mi silla, creo que no me están entendiendo. Esta casa no está en venta. Esta casa es mi hogar y aquí me voy a quedar hasta el día que me muera. Paloma se paró también, con los puños cerrados. Papá, ya basta de terquedades. Eres un viejo necio que no entiende lo que le conviene. El silencio que siguió fue terrible. Mi propia hija me había gritado, me había insultado, me había tratado como si fuera un estorbo en su vida. Paloma, le dije con voz muy baja, jamás creí que una hija mía me iba a hablar así. Por un segundo vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Papá, perdón, pero es que me desesperas. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa. El licenciado Gutiérrez cerró su portafolio con gesto teatral. Don Evaristo, le vamos a dar una última oportunidad. Una semana más para reconsiderar. Después de eso, vamos a proceder con todos los recursos legales a nuestro alcance. Hagan lo que quieran, les dije. Esta casa es mía y aquí me quedo. Se fueron sin despedirse, dejándome temblando de coraje y tristeza. Mi hija había traído extraños a amenazarme en mi propia casa, el día después de enviarme una carta amenazándome con una denuncia penal. Esa noche llamé al licenciado Solís para contarle lo que había pasado. Don Evaristo, no se preocupe. Ellos están blofeando, como dicen los gringos. Saben que no tienen ningún argumento legal, por eso están tratando de asustarlo. Mañana vamos a preparar una contrademanda por despojo y por amenazas. Licenciado, ¿usted cree que mi hija es capaz de hacerme algo malo? Se quedó callado un momento. Don Evaristo, le voy a decir una cosa que he aprendido en 30 años de abogado. Cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa, incluso la familia. Colgué el teléfono con un peso enorme en el corazón. La guerra había comenzado oficialmente. De un lado estaba yo, con mi escritura legítima y mi abogado del barrio. Del otro lado estaba mi propia hija, con abogados caros y amenazas. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé otra decisión importante. Iba a llamar a mis primos de Puebla, a los compadres de Esperanza, a los vecinos que nos conocían desde siempre. Si Paloma quería pelear, iba a descubrir que su papá viejo tenía más aliados de los que ella creía. La niñita que había criado ya no existía. En su lugar había una mujer ambiciosa y fría, que era capaz de pisotear a su propio padre por dinero. Pero Evaristo Mendoza Herrera no se iba a rendir sin dar batalla. Los días que siguieron fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana me levantaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad me golpeaba sin misericordia. Mi esposa había muerto, y mi hija me estaba tratando de robar mi casa. El licenciado Solís trabajó rápido. Al tercer día me citó en su despacho para firmar la contrademanda que habíamos preparado. Era un documento que acusaba a Paloma de despojo, amenazas y uso de documentos falsos para cometer fraude. Don Evaristo,
me dijo mientras revisábamos los papeles. Una vez que presentemos esto, ya no hay vuelta atrás. Su hija va a quedar legalmente acusada de intentar despojarlo de su propiedad. Me temblaron las manos al firmar. Estaba demandando a mi propia hija, a la niña que había cargado en brazos, a quien le había enseñado a caminar, a quien había consolado cuando tenía pesadillas. Pero esa niña ya no existía. Hágalo, licenciado. Tengo que defender lo que es mío. Mientras tanto, había empezado a recibir visitas inesperadas. La primera fue de mi compadre Teodoro, el padrino de bautizo de Paloma, que vivía en la colonia Doctores. Evaristo, hermano, me dijo cuando llegó con su esposa Remedios. Nos enteramos de lo que está pasando. No podemos creerlo. Compadre, yo tampoco lo puedo creer. Pero así están las cosas. Esa muchacha está muy mal educada, intervino Remedios con voz indignada. ¿Cómo es posible que le haga esto a su papá? Esperanza debe estar revolcándose en su tumba. Me contaron que la noticia se había extendido por toda la red de compadrazgos y amistades que habíamos construido durante décadas. La gente estaba escandalizada. En nuestro mundo, en nuestra cultura, la familia es sagrada, y lo que estaba haciendo Paloma era visto como una traición imperdonable. ¿En qué te podemos ayudar?, me preguntó Teodoro. Por ahora solo necesito que sepan la verdad, compadre. Que no crean las mentiras que pueda inventar mi hija. La siguiente visita fue de mi primo Jacinto, que vivía en Puebla con toda su familia. Llegó en camión un sábado por la mañana, cargando una canasta con chiles poblanos, mole casero y pan dulce de su tierra. Primo, me dijo abrazándome fuerte. Cuando me contó mi hermana lo que está pasando, no lo podía creer. Esa muchachita siempre fue muy alzada, pero esto ya es demasiado. Jacinto era albañil, como había sido mi padre, un hombre de manos trabajadoras y corazón noble. Se quedó todo el fin de semana conmigo, ayudándome a reparar algunas goteras del techo y pintando la cerca del patio. No vamos a dejar que te saquen de aquí, primo, me dijo mientras mezclaba la cal. Esta casa la construiste con tu esfuerzo. Aquí perteneces. El domingo llegaron más familiares. Mis sobrinos de Xochimilco, la comadre Esperanza, tocaya de mi esposa, los vecinos de 3 cuadras a la redonda. Mi pequeña casa se llenó de voces, risas, olores de comida casera. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, volví a sentir que tenía familia. Doña Carmen organizó todo como si fuera una fiesta. Puso una mesa larga en el patio, trajo sillas prestadas de su casa, cocinó un guisado de pollo que alcanzó para todos. Los hombres hablaban de trabajo y fútbol, las mujeres intercambiaban recetas y chismes del barrio. Los niños jugaban en el patio entre los geranios de Esperanza. Don Evaristo, me dijo doña Carmen mientras servíamos los platos, mire toda esta gente que lo quiere. Su hija podrá tener dinero y abogados caros, pero usted tiene algo que no se puede comprar, el respeto y el cariño de la gente buena. Tenía razón. Sentado en mi propio patio, rodeado de las personas que habían sido parte de mi vida durante décadas, me di cuenta de que no estaba solo. Paloma tenía poder y dinero, pero yo tenía algo más valioso, una comunidad que me respaldaba. Esa misma tarde, mientras despedía a los últimos invitados, llegó un carro de lujo que se estacionó frente a mi casa. Era Paloma, pero venía sola esta vez. Se bajó del auto con cuidado, vestida toda de negro elegante como si fuera a un evento de sociedad. Los vecinos que todavía estaban en la calle la vieron llegar y se quedaron callados, observando. Todos sabían lo que estaba pasando. «Papá», me saludó fríamente. «¿Podemos hablar?» «Claro, mija. Pasa». Entramos a la sala. Ella se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera ensuciarse con los muebles viejos de su infancia. «Papá, me enteré de que presentaste una demanda contra mí». «Así es. Mi abogado dice que intentar quitarme mi casa es un delito». Suspiró con esa manera tan condescendiente que había desarrollado en los últimos años. «Papá, estás cometiendo un error muy grave. Nosotros tenemos abogados muy buenos, con mucha experiencia. Tu abogadito del barrio no va a poder contra ellos. Mi abogadito del barrio conoce la ley, Paloma, y la ley dice que esta casa es mía». Se levantó y caminó hacia la ventana, viendo el patio donde habíamos organizado la reunión familiar. «Veo que tuviste visitas», comentó. «¿Les contaste tu versión de la historia?» «Les conté la verdad. Papá, esa gente no entiende las complejidades legales de un caso como este. Son personas sencillas que creen en cuentos de hadas. Esa gente sencilla me conoce desde hace 50 años, Paloma.
Saben qué clase de hombre soy. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en este patio a platicar conmigo? Se volteó hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas, que no se permitía derramar. Papá, yo también te conozco. Sé que eres un hombre bueno, un hombre honrado. Por eso mismo no entiendo por qué no confías en mí. Solo quiero cuidarte, protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti mismo, papá. Estás viejo, estás solo, estás confundido por el dolor. Esta casa es muy grande, muy vieja, muy cara de mantener. En el asilo que encontré vas a estar mejor cuidado, vas a tener compañía de gente de tu edad, vas a tener médicos cerca. Yo no estoy confundido, Paloma. Sé perfectamente lo que está pasando. Se acercó a mí y me tomó las manos. Por un momento, fue como si fuera otra vez mi niña pequeña. Papá, retira la demanda, vende la casa, vete al asilo. Deja que Ricardo y yo manejemos tu dinero para que te dure más tiempo. Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ti? Soltó mis manos como si le quemaran. Está bien. Sí, también es bueno para mí. Con la venta de esta casa puedo pagar la universidad privada de mis hijos, puedo cambiar el carro, puedo... Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Por fin había mostrado sus verdaderas intenciones. Ahí está la verdad, le dije con voz muy tranquila. No te importo yo, te importa el dinero. Papá, no es solo eso. También pienso en ti, pero... Paloma, vete de mi casa. ¿Qué? Que te vayas. No quiero verte más. Se quedó parada en medio de la sala, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Papá, soy tu hija. Mi hija murió el día que decidiste robarme mi casa. Tú eres una extraña que lleva su nombre. Salió de la casa sin decir una palabra más, con pasos rápidos y furiosos. La vi subirse a su carro de lujo y alejarse a gran velocidad, como si huyera de algo que la perseguía. Me quedé parado en la puerta, viendo cómo desaparecía por la calle. Varios vecinos se acercaron a preguntarme si estaba bien. Sí, les dije. Estoy bien. Por primera vez en días estoy bien. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era el licenciado Solís. Don Evaristo, tengo noticias. Los abogados de su hija quieren hacer un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? Están dispuestos a retirar la orden de desalojo y reconocer que usted es el propietario de la casa, a cambio de que usted retire la demanda penal contra su hija. ¿Y eso qué significa? Significa que ganamos, don Evaristo. Saben que no tienen ningún caso legal y ahora solo quieren evitar que su hija vaya a la cárcel por despojo. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija para siempre. Está bien, licenciado. Acepto el arreglo. Perfecto. Mañana les mando los documentos. Su casa está segura, don Evaristo. Nadie se la va a quitar jamás. Cuando colgué el teléfono, fui hasta el patio y me senté en la mecedora donde tantas noches me había sentado con esperanza. Las plantas estaban floreciendo hermosas, como si supieran que ya no corrían peligro de ser abandonadas. Ya está, amor, le dije a la foto de mi esposa que siempre cargaba en la billetera. Salvé nuestra casa, pero perdí a nuestra hija. Una brisa suave movió las hojas del naranjo, y por un momento me pareció escuchar la voz de Esperanza diciéndome que había hecho lo correcto, que un hombre tiene que defender su dignidad sin importar el precio. Mañana sería otro día, el primero de una nueva etapa de mi vida, una etapa sin mi esposa, pero también sin la hija que había dejado de ser mi hija. Me quedaban mis recuerdos, mi casa, mis vecinos, mi orgullo intacto, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Han pasado 6 meses desde aquella tarde cuando le dije a Paloma que se fuera de mi casa. 6 meses en los que he aprendido a vivir una nueva clase de soledad, diferente a la que sentí cuando murió Esperanza, porque la muerte de mi esposa fue un dolor natural, el dolor que viene cuando se acaba un amor de 50 años. Pero la pérdida de mi hija fue algo distinto, el dolor de descubrir que alguien a quien amabas nunca fue quien creías que era. Los papeles del arreglo legal llegaron 3 días después de nuestra última conversación. Todo muy formal, muy frío. La parte demandada reconoce los derechos de propiedad del señor Evaristo Mendoza Herrera sobre el inmueble ubicado en... La letra pequeña de los abogados no puede expresar lo que realmente pasó, que una hija trató de robar a su padre, y que un padre tuvo que demandar a su propia hija para defender su hogar. Firmé los documentos en el despacho del licenciado Solís,
con la misma mano temblorosa con la que había firmado mi acta de matrimonio hace más de 50 años. Pero esta vez, no era para comenzar algo hermoso, sino para terminar algo que se había vuelto feo y doloroso. Don Evaristo, me dijo el licenciado mientras guardaba los papeles, legalmente su casa está protegida para siempre, nadie puede quitársela, y cuando usted muera, será heredada según su última voluntad. Gracias, licenciado. Usted me salvó de perder mi hogar. No, don Evaristo. Usted se salvó solo. Tuvo el valor de defenderse cuando todo el mundo le decía que se rindiera. Salí de ahí sintiendo una mezcla extraña de victoria y vacío. Había ganado la guerra, pero ¿a qué precio? Los primeros días después del arreglo fueron muy duros. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que podría ser Paloma, que tal vez había recapacitado, que tal vez quería pedirme perdón, pero nunca llamó. Tampoco en mi cumpleaños 78, que pasé solo con el pastel que me trajo doña Carmen. Tampoco en Navidad, cuando toda la familia debería estar reunida. Mis nietos tampoco me visitaron más. Supongo que Paloma les dijo alguna versión de la historia donde yo era el malo, el abuelo loco que no quiso cooperar con los planes sensatos de la familia. Es más fácil creer eso que aceptar que su madre trató de robar a su propio padre. Pero la vida siguió, como siempre sigue después de las tragedias grandes y pequeñas. Los geranios de esperanza florecieron más hermosos que nunca, como si supieran que ya nadie iba a arrancarlos de su tierra. El naranjo del patio dio frutos dulces que compartí con todos los vecinos. La casa se mantuvo firme y sólida, protegiendo mis recuerdos y mis sueños. Doña Carmen se convirtió en mi ángel guardián sin que yo se lo pidiera. Todas las mañanas tocaba mi puerta para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo del mercado, si quería acompañarla a misa los domingos. Su bondad me recordaba que aún existía gente buena en el mundo, gente que ayuda, sin esperar nada a cambio. Don Evaristo, me dijo un día mientras tomábamos café en el patio, usted hizo lo correcto. Yo tuve que ver a mi hermana pasar por algo parecido. Sus hijos la querían meter en un asilo para quedarse con su casa. Ella se dejó, y murió de tristeza a los 6 meses. Y no se arrepiente nunca, doña Carmen. No se pregunta si debería haber cedido para mantener la paz familiar. Ay, don Evaristo, la paz que se compra con humillación no es paz de verdad, es rendición. Usted defendió su dignidad y eso no tiene precio. Mi hermano Aurelio cumplió su promesa de visitarme más seguido. Cada 2 meses venía desde Guadalajara con su esposa Rosa, y los tres nos sentábamos en este mismo patio a recordar los tiempos cuando éramos jóvenes, cuando nuestros padres vivían, cuando la familia era algo sagrado que nadie se atrevía a romper. Hermano, me dijo en su última visita, yo sé que extrañas a Paloma. Es natural, fue tu hija durante 48 años. La extraño, Aurelio, pero extraño a la niña que fue, no a la mujer en que se convirtió. Tal vez algún día recapacite, tal vez. No, hermano, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Cuando alguien te traiciona de esa manera, tan calculada, tan fría, algo se rompe para siempre. Rosa, que siempre había sido muy callada, me sorprendió con su comentario. Don Evaristo, a veces los hijos se nos pierden en el camino, crecen y se vuelven personas que no reconocemos, pero eso no significa que hayamos fallado como padres. Significa que ellos fallaron como hijos. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Durante meses me había estado preguntando qué había hecho mal, en qué había fallado como padre para que Paloma se convirtiera en esa mujer ambiciosa y sin corazón. Pero Rosa tenía razón. Yo había hecho mi trabajo. Había criado a mi hija con amor, valores y ejemplo. Si ella había decidido cambiar todo eso por dinero y estatus social, esa era su decisión, no mi falla. Una mañana de abril, mientras regaba las plantas, vi que un carro se estacionaba frente a mi casa. Por un segundo mi corazón se aceleró pensando que podría ser Paloma, pero cuando se bajó del vehículo, vi que era un hombre joven que no conocía. Don Evaristo Mendoza, me preguntó cuando se acercó a la puerta. Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro Santamaría. Soy el hijo mayor de Ricardo y Paloma, mi nieto. El nieto que no había visto en más de 6 meses, que había crecido y ahora era un joven de 22 años, alto y moreno como había sido yo a su edad. Alejandro, no sabía qué decir. Abuelo, ¿podemos platicar? Por supuesto, mijo. Pasa.
Entramos a la sala y se sentó en el mismo sofá donde su madre me había amenazado meses atrás, pero en sus ojos no había la frialdad de Paloma, sino algo parecido a la vergüenza. Abuelo, vengo a pedirle perdón, me dijo sin rodeos. No por mí, sino por mi mamá. Lo que le hizo estuvo muy mal. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? No, ella cree que estoy en la universidad, pero yo ya sé toda la verdad, abuelo. Ya sé lo que realmente pasó. Me contó que durante meses Paloma había mantenido la versión de que yo estaba senil, confundido, que me había negado a aceptar ayuda, y que ellos habían tenido que tomar decisiones difíciles por mi propio bien. Pero las contradicciones en su historia, la manera nerviosa en que hablaba del tema, las llamadas secretas con abogados, todo había despertado sospechas en Alejandro. Investigué por mi cuenta, abuelo. Fui al registro público. Hablé con el licenciado Solís. Platiqué con doña Carmen. Ya sé que usted tenía razón, que la casa siempre fue suya, que mi mamá trató de engañarlo. ¿Y qué piensas de todo eso, mijo? Pienso que mi mamá se volvió loca con el dinero. Desde que nos cambiamos a Las Lomas, desde que papá empezó a ganar más en el banco, ella se obsesionó con aparentar, con tener más cosas, con impresionar a sus amigas ricas. Ya no éramos suficientes para ella, ni mi hermana, ni yo, ni usted, ni la abuela cuando vivía. Se quedó callado un momento, luchando contra las lágrimas. Abuelo, yo me acuerdo de cuando era niño y venía a esta casa. Se acordará de las tardes que me llevaba usted al parque, de las veces que me enseñó a volar papalotes en el patio. Usted fue más papá para mí que mi propio papá. También yo me acuerdo, mijo. Eras un niño muy listo, muy cariñoso. Por eso me duele tanto lo que pasó. Usted no se merece que lo traten así, y menos su propia familia. ¿Y tu hermana Valeria? ¿Ella qué piensa? Ella está más del lado de mi mamá. Dice que usted es terco, que podría estar mejor en un lugar con cuidado médico, pero yo creo que ella no entiende todavía. Es más chica, más influenciable. Alejandro se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a podar las plantas del patio. Reparamos juntos una tabla floja de la cerca. Cocinamos un guisado sencillo que comimos en la mesa de la cocina. Por unas horas, fue como si nada hubiera cambiado, como si todavía tuviera una familia normal. Abuelo, me dijo cuando ya se iba a ir, yo quiero seguir viniendo a visitarlo si usted me lo permite. No puedo cambiar lo que hizo mi mamá, pero sí puedo estar aquí para usted. Claro que sí, mijo. Esta siempre va a ser tu casa. Y abuelo, yo estudié administración como mi mamá. El año que viene me gradúo. Si usted quiere, yo lo puedo ayudar con sus papeles, con sus cuentas, con cualquier cosa que necesite, pero sin quitarle nada, sin obligarlo a nada, solo ayudándolo. Esa oferta me emocionó más de lo que pude expresar. Mi nieto me estaba ofreciendo el apoyo y el respeto que su madre me había negado. Desde entonces, Alejandro viene a visitarme todos los domingos. Desayunamos juntos, platicamos de todo y de nada. Vemos fútbol en la televisión vieja de la sala. Él me cuenta de sus estudios, de sus planes para el futuro, de la novia que tiene y que algún día quiere presentarme. Yo le cuento historias de cuando era joven, de cómo conocí a su abuela, de los tiempos cuando su mamá era una niña tierna que se trepaba a mis hombros. ¿Usted cree que mi mamá pueda cambiar algún día? Me preguntó el domingo pasado. No lo sé, mi hijo. La gente puede cambiar, pero tiene que querer hacerlo. Y tu mamá tendrá que reconocer primero que se equivocó, y eso es lo más difícil para una persona orgullosa. ¿Y si ella viniera a pedirle perdón? ¿La perdonaría? Me quedé pensando en esa pregunta que yo mismo me había hecho cientos de veces en estos meses. Alejandro, el perdón no es algo que se da una sola vez, como un regalo. El perdón es algo que se construye día a día, con hechos, con respeto, con amor verdadero. Si tu mamá viniera mañana a pedirme perdón, pero siguiera siendo la misma persona ambiciosa y fría, de nada serviría. Pero si realmente cambiara, si volviera a ser la niña cariñosa que crié, entonces sí podríamos hablar. Anoche, mientras me preparaba para dormir, encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Paloma, con letra temblorosa. Me decía que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado, que tal vez se había equivocado, que quería hablar conmigo. No me pedía perdón directamente, pero por primera vez en meses, su tono no era arrogante, sino humilde. Todavía no he decidido qué voy a hacer con esa carta. Tal vez mañana la llame, tal vez no.
Tal vez sea demasiado tarde para reparar lo que se rompió, o tal vez nunca sea demasiado tarde si hay amor verdadero de por medio. Lo que sí sé es que estas paredes que defendí con tanto coraje siguen siendo mi refugio, mi fortaleza, mi hogar. Aquí están los recuerdos de esperanza. Aquí están las tardes con mi nieto. Aquí está la paz que conquisté después de tanta batalla. Esta casa que construí con mis propias manos, que pagué con el sudor de mi trabajo, que defendí con la dignidad de mi corazón, seguirá siendo mía hasta el día que me muera. Y cuando ese día llegue, será heredada por alguien que la merezca, alguien que entienda que un hogar no es solo ladrillos y cemento, sino amor, respeto y memoria. Tal vez sea Alejandro, que ha demostrado tener el corazón noble de su abuela. Tal vez sea Paloma, si logra encontrar otra vez a la niña que perdió en el camino. O tal vez sea algún vecino del barrio, alguien que sepa cuidar los geranios de esperanza y mantener vivo el espíritu de comunidad que hace de una casa un verdadero hogar. Pero de una cosa estoy seguro: cuando llegue mi hora de reunirme con Esperanza, podré decirle que cumplí mi promesa, que cuidé nuestra casa, que defendí nuestros recuerdos, que no me dejé vencer por la ambición ni por la traición, que morí siendo el mismo hombre íntegro que se enamoró de ella hace tantos años en una fiesta del barrio, al son de los boleros de Agustín Lara, bajo las estrellas de una ciudad de México que todavía creía en la familia y en el respeto. Y eso, al final de cuentas, vale más que todo el dinero del mundo.